damos la bienvenida a un episodio más de este podcast de La Biblia la Vida. Como siempre, para nosotras es un gozo el poder tener esta oportunidad de compartir contigo ahí desde donde estás. Yo no sé lo que estás haciendo ahora mismo. Puede que estés lavando los platos, puede que estés en tu carro, automóvil, puede que estés, no sé qué más puede estar haciendo. Está trabajando. Hay personas también, que tienen esa capacidad. Claro, que tienen la capacidad de trabajar y escuchar. Sí, trabajar y producir y escuchar. Sí, exacto. Donde sea que estés y lo que sea que estés haciendo ahora mismo, gracias por acompañarnos y oramos que este episodio pueda ser de edificación para tu vida y pueda traer las verdades de la palabra de Dios a tu vida diaria, de la Biblia a la vida. Conmigo, como siempre, mi querida amiga Charvela, el hash, así bonito. Sí, está lindo así. De Salcedo. ¿Te Sí, gustó Pati. cómo sonó? Pati, te está entrenando. Tú sabes que me siento rara contigo diciéndome Pati. Ok, no, es Patricia. No, Es tú lo puedes Patricia. hacer porque yo me presento Es como que yo Pati también me Namnun. siento rara. Ajá, Sí. pero sí. Te puedes quedar con el Patricia, Ok, no hay problema. eso es algo íntimo entre tú y yo. Solamente. Exacto. Ay, mira, ya le dice Patricia, deben de ser muy cercanas. O no la quiere. O no la- Mira no, cómo no. le dice Patricia. Eso no aplica en nosotros. Patricia, mira, y en este episodio es un episodio súper práctico. Lo vamos a hacer bien llano, bien conversador. Solo hoy sí que faltó el café. Hoy nos falta Debiste el traer el café, cafecito. Patricia, porque de lo que vamos a hablar hoy es de algo que nos ocupa a nosotras las madres, sobre todo a las madres de niños más pequeñitos, de adolescentes para abajo, vamos a decir. Y en el pasado nos han hecho muchas preguntas acerca de este tema y la hemos contestado en los días de preguntas y respuestas. Y también hicimos una vez, recuerdo, un podcast que si te interesa lo puedes buscar. Hicimos un episodio en donde hablábamos ya de forma práctica de cómo hacer, no de forma práctica, más teórica, porque este es más práctica. Como más principios bien generales. Exacto. De cómo hacer el devocional con nuestros hijos. Y eso es lo que queremos traer hoy, porque siempre hay como esa inquietud. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Pero hoy vamos a abrir nuestros corazones, abrir nuestras vidas y que ustedes puedan ver qué forma ha tomado esto en nosotras. Y yo creo que antes de adentrarnos ahí, ¿verdad? En la parte práctica, que es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, es importante que volvamos a recordar por qué este tema es importante. O sea, por qué nosotras queremos sacar el tiempo para hablar de este momento en la palabra con nuestros hijos. Y yo quiero que leamos un pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y los versículos de 6 a 7, un pasaje bien conocido, pero la palabra no pasa de moda, ¿cierto? Así Y es. la palabra, yo puedo leer el mismo versículo una y otra vez y seguir excavando y encontrando riquezas. Eso es lo hermoso de las escrituras. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer este versículo otra vez bien conocido, que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y obviamente aquí nos está hablando del llamado a poder instruir con las escrituras a nuestros hijos, a esos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestro hogar. Y el énfasis que Deuteronomio está haciendo aquí es un énfasis hacia los padres. O sea, los padres somos los responsables principales de poder instruir a nuestros hijos en las verdades de las escrituras y nos enseña cómo nosotros tenemos que enseñarla diligentemente. O sea, hay una intencionalidad detrás con esto. No es algo que yo voy a esperar que de repente ocurra. A ver si de repente mi hijo va a llegar con la Biblia y me va a decir: mami, léeme la Biblia, por favor. La que tiene que buscar eso, lo que tenemos que buscar eso, somos nosotros los padres, con diligencia y hablar de ella, de su palabra, en todo momento. Y esa parte, Charvela, a mí me encanta, aunque vamos a estar hablando mucho aquí del momento en específico, ¿verdad? De abrir las escrituras con nuestros hijos. Pero Deuteronomio nos habla de hablarles la palabra cuando yo me siente en mi casa, cuando ande por el camino, cuando me acueste y cuando me levante. O sea, no es algo que se reserva a un tiempo en específico, sino es algo que intencionalmente la palabra habita en mí y por lo tanto entonces yo voy a traerla a la vida de mis hijos en cualquier circunstancia y en cualquier momento en el que yo me
me encuentre con ellos. Y eso es lo hermoso ahí de las escrituras y de ese llamado que como padre tenemos. Sí, y eso es lo que queremos, Patricia, enfocarnos obviamente en la parte, en la idea, ese versículo da para mucho, pero en la idea de que yo debo de pasar estas palabras a mis hijos, y es una responsabilidad de nosotros como padres de crear ese tiempo devocional donde podamos abrir la Biblia, hablar con ellos, hablarle al corazón, pero ese abrir la Biblia y hablarle al corazón no tiene una forma, es como esa ropa que venden que un size le sirve, una talla le sirve a todos, no. El tiempo devocional con nuestros hijos, yo personalmente entiendo que no es así. Lo que me ha funcionado a mí quizás no te ha funcionado a ti. Y lo he visto en la vida de otras mujeres, que lo que le ha funcionado a ellas, a mí no me funciona, ya sea por el estilo de vida, por los horarios, por los integrantes de mi familia, las diferencias en edades entre un hijo y el otro. Entonces, si tú no has podido adoptar una de estas formas que vamos a explicar, no te sientas mal. Busca tú la forma que sea eficiente de que tú puedas pasarles enseñanza a tus hijos. Además, jamás queremos pretender que yo y Patricia tenemos la fórmula mágica y que nosotras somos el estándar, para nada. Eso sería un acto de orgullo. Así es. Y creo que nosotras solamente el objetivo es abrir nuestros corazones y decirle a ustedes cómo lo hacemos. Claro. Y quizás nos estemos equivocando también de cómo hacerlo. Pero en nuestro corazón ha sido pasarles instrucción a nuestros hijos. Y una de las cosas que sí tenemos que tener, que podemos dar por sentado, es que esa palabra va a surgir su fruto. Yo te quiero leer Isaías 55:11, cuando el Señor le dice a su pueblo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. O sea, tú puedes estar segura que la forma que tú adoptes, si tú sacas ese contenido de la Biblia, eso es palabra de Dios y ella va a dar su fruto en el momento que Dios entienda que debe de dar su fruto. No volverá vacía. Eso es lo único seguro que tenemos. Entonces hablemos un poquito, Patricia, de cómo toma eso. Sí, claro. Agrega esa parte, antes de entrar a lo práctico, hay algo muy importante, y es que yo decida creerle a Dios con esto. Así es. Porque cuando nosotras estamos en nuestro día a día con nuestros hijos y si sacamos ese tiempo para leer la Biblia, pero después yo veo y yo me doy cuenta que mi hijo no quiere, que no me presta atención, que lo que está quizás es jugando, que lo que quiere es reírse, que después sale de ese tiempo que tú dijiste, oye, eso fue maravilloso ese tiempo en la palabra, y después él sale y te hace una que tú dices, pero ¿qué pasó con la Biblia? O sea, te entró por un oído y te salió por el otro. Yo le acabo de explicar ese versículo a él de no mentirás de eso y lo estás haciendo. Me acaba de decir una mentira. Y cuando uno se deja llevar de eso, uno puede terminar frustrado y diciendo, es que esto no vale la pena, es que para que yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero yo necesito aferrarme a la verdad de que su palabra surge un efecto en la vida de nuestros hijos y Él me manda a hacerlo. Así es. Los frutos son de Él y eso como mamá yo necesito tenerlo claro. Yo no estoy ahí para producir frutos en mis hijos. Yo estoy ahí para instruirles en las Escrituras y Dios se va a encargar de los frutos. Así que yo quiero, antes de darte todas estas ideas, poderte traer esto a tu mente y a tu corazón, porque yo sé porque lo he vivido, que a veces puede ser muy frustrante, a veces puede ser muy difícil, puede ser muy complejo. Tú puedes terminar y decir, oye, más nunca lo hago, ya se acabó, estoy perdiendo mi tiempo, pero no. En el Señor nosotros tenemos la fortaleza que necesitamos, tenemos la esperanza y tenemos que aferrarnos a esas verdades. Entonces, Charvela, mira, para mí este tiempo con mis hijos ahora mismo tienen 10, 9 y la niña va a tener, tiene 7 para 8 años ya casi. Entonces ese tiempo yo he podido ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. O sea, no ha sido un momento igual y estático. Pero al principio, cuando mis hijos estaban pequeños, mucho de lo que nosotros usábamos y nos ayudábamos era auxiliarnos de diferentes materiales que ayudaran a nuestros hijos a poder entender las Escrituras de una manera más clara y más acorde a su edad. No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo tenía a mis hijos que tenían 4 años, que tenían 3 y 4 años, abrir la Biblia quizás así, sin ilustraciones y sin absolutamente nada, decirle, vamos a leer Deuteronomio ahora.
no va a conectar igual, porque yo necesito aterrizar todo esto a la edad que mis hijos tienen. Entonces yo recuerdo que una de nuestras Biblias favoritas que usábamos era la Biblia de Sally Lloyd Jones, que se llama Historias Bíblicas de Jesús. Yo lloraba con esa Biblia. Exacto, justo iba a decir eso ahora. Yo a veces terminábamos esos tiempos de lectura con nuestros hijos y terminábamos nosotros llorando, porque de verdad que la manera en la que está escrita y la manera como desde pequeños este material ayuda a que los niños puedan entender que toda la Biblia se trata de Jesús, que cuando yo veo la historia de Abraham o la historia de David, no es para que los niños sean como David o los niños sean como Abraham y quedarme con esta enseñanza simplemente moral, sino para que los niños puedan ver a Cristo detrás de todas estas historias, que son las que comúnmente usamos, ¿verdad? Claro. Cuando estamos estudiando la Biblia con nuestros niños pequeños. Entonces, ese material nosotros lo usábamos bastante. Y lo que hacíamos era tomar un tiempo, quizás en la tarde normalmente, sentarnos a leer con nuestros hijos, pero algo que nos gustaba mucho hacer era no dejarlo simplemente en la lectura, tratar de seguir la conversación después. Entonces, y la manera en la que lo hacíamos era hacerle preguntas a nuestros hijos de eso que leíamos. Y ustedes recuerdan qué pasó en tal y tal situación. Y ustedes recuerdan tal o cual cosa. Y nosotros nos dábamos cuenta que tanto nuestros hijos habían entendido o no habían entendido. Exacto. Y yo recuerdo, Charola, que yo hubo un momento que estaba muy entusiasmada y estábamos hablando de la historia de cuando Dios abre el mar rojo y los hechos portentosos del Señor y todo lo que Dios había hecho. Y yo estoy emocionadísima con mis hijos y lo veo ahí concentrado y yo digo, no, es que esta historia, esto quedó sellado en sus corazones. Y al final hago eso de hacer preguntas y voy haciendo preguntas. ¿Y qué pasó? Tal cosa. ¿Y qué Dios abrió? Y dice uno de mis hijos, la puerta. Y yo, ok. Dios no abrió ninguna puerta, fue el mar, algo más grande que abrir una puerta. No puso mucha atención. No me estaba prestando atención. Entonces, el hacer preguntas nos ayuda mucho para poder saber dónde está la mente de nuestros niños en ese momento. Entonces, nosotros nos apoyábamos, Charvela, de muchos materiales ilustrados que nos ayudaban a traer las verdades de la palabra a las edades de nuestros hijos también. Así es, y tú sabes, Patricia, me voy a ir un poquito ya más a cuando mis hijos eran bebés, porque muchas de ustedes quizás están en una etapa que dicen, bueno, mis hijos no pueden interactuar conmigo todavía, como los de Patricia, no le puedo hacer preguntas porque son muy pequeñitos. Y nosotras las madres, cuando tenemos esos bebés de un año, año y medio, que lo que pueden manejar son figuras, yo lo que me traté de introducir en la misma rutina, que es más fácil cuando son chiquiticos porque hay una hora de dormir, una hora de comer, una hora de bañarlo y una hora de acostarlo. Entonces, en esa rutina que no cambia mucho en esas edades de un año y medio, 2 años, ahí introdujimos lo que fue, antes de acostarse, leer un cuento o mostrarle unas imágenes. Y ellos esperaban, en cada uno en su etapa, esperaba ese momento para que uno lo fuera a dormir a la cama, le contara o le enseñara el libro y buenas noches, bye bye. Y oráramos con ellos y hasta mañana. Era como una rutina que nos ayudó a tener ese tiempo devocional organizado, porque hoy en día no es así. Ahorita te voy a decir un poquito más. Pero en ese momento era fácil, era algo diario, con imágenes. Obviamente ellos no podían interactuar con nosotros, pero lo importante de esto es saber que cada edad hay una forma específica para yo poderle hacer llegar las cosas. En la edad en que tú contabas de tus hijos, en ese entonces, tú tenías que interactuar con ellos y hacerle preguntas sencillas. En este caso mío, cuando eran bebés, imágenes, porque no había muchas cosas que hacer. Y así sucesivamente. Y lo mismo hizo nuestro Señor Jesús. Él no simplemente habló y habló. Él usó parábolas, que eran historias, ¿verdad?, para tratar de ilustrar un punto. Entonces, si Él lo hizo, en su sabiduría, ¿verdad?, como Dios, nosotras también tenemos que entender que hay formas y hay diferentes formatos para nosotros poderle llegar a nuestros hijos. Entonces, eso pasó conmigo en esa etapa de ellos bebecitos, muy similar a, no voy a agregar más nada a lo de a cuando ya están grandecitos, porque pasó también así como tú describes, donde nos sentamos y le hacemos pregunta al texto. No sé si ahora ha cambiado, que están más grandecitos los tuyos. Definitivamente ya es distinto, aunque todavía tenemos esos materiales ahí y esos libros con diferentes ilustraciones que tratan diferentes historias bíblicas y a ellos les gusta todavía y lo leen.
ya nuestro tiempo en la palabra ha cambiado. O sea, ahora algo que nosotros hacemos, les dije al principio cuáles son las edades de mis hijos, 10, 9 y 8 años. Nosotros tomamos un tiempo que es normalmente luce interdiario, donde nos sentamos en la tarde ahí en la mesa del comedor de mi casa y mis hijos tienen, cada uno tiene una Biblia. Hay una Biblia que es buenísima que ellos tienen, que es una Biblia NBLA, que es para niños y tiene tiene algunas ilustraciones, pero es la Biblia completa. Tiene algunas imágenes, algunas notas interesantes para los niños también. Entonces ellos tienen cada uno una de esas Biblias y tienen un cuaderno, algo donde escribir. Y nos sentamos ahí y hemos estado hasta ahora estudiando libros de la Biblia completos. Por ejemplo, hicimos Mateo juntos, íbamos viendo ahí cada relato en el Evangelio de Mateo, y lo que hacíamos, y es algo que mis hijos disfrutan mucho, es que ellos leen también. O sea, leíamos, cada uno nos dividimos los versículos que vamos a leer y leen en voz alta el versículo, y ellos siempre están discutiendo en el momento de la Biblia cuál va a leer primero, cuál se va a sentar al lado mío. Yo digo, pero es a leer la Biblia, eso que vamos. Eso es bíblico, porque en un momento uno de los discípulos le dijo a Jesús, ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? Derecha y a la izquierda. O sea, que también, pero Patricia. Señora, ayúdame. Pero sí, ahí hacemos eso, abrimos la Biblia y vamos leyendo. Y la verdad que ha sido un reto muy hermoso, porque eso implica que poder adaptar la interpretación de ese pasaje a las edades de mis hijos. Pero mucho de lo que hacemos es hacer preguntas también. Y la pregunta de ¿qué vieron ahí? ¿Qué pasó? Que ellos puedan primero tener esa comprensión del texto. Cuando es un relato se le hacía mucho más fácil, pero ahora estamos leyendo el libro de Efesios y no es tan fácil que ellos me digan qué dice ahí. Entonces yo tengo que buscar la manera de hacerle preguntas sobre cosas específicas del pasaje que leímos y ayudarlos a entender qué está diciendo ahí. Y algo que a ellos les sirve mucho también es, ellos toman notas, ellos van escribiendo. Entonces yo les ayudo también con lo que ellos deben ir anotando. Entonces yo les digo, bueno, mira, vamos a anotar ahora que Efesios nos está enseñando que a todos los que estaban lejos, a todos los gentiles, ahora Cristo ha venido y los ha acercado. Los que estaban lejos ahora están cerca. Entonces vamos a anotar eso ahí. Y mi rol es más como de guía, obviamente, de explicación y de que ellos puedan ir tomando notas. Y yo he visto, me sorprende tanto cómo ellos van aprendiendo las escrituras. A veces uno los subestima a los niños. Así es. Y yo le hago preguntas quizás de lo que leímos el día anterior y yo veo cómo me responden. Y me responden cosas que son a veces complicadas. Por ejemplo, el libro de Efesios no necesariamente es tan sencillo de entender así de primera entrada. Y ellos me responden cosas que yo digo, wow, Señor, gracias. Porque son recordatorios de ánimo y de estímulo, de que esa palabra por lo menos está entrando y ellos están escuchando. Claro. Y lo que Dios va a hacer ahí, pues bueno, Él sabrá lo que va a hacer. Pero así luce ahora mismo para nosotros nuestro tiempo en las Escrituras. Súper. Igual en esa etapa en la que estaban, la que están tus hijos, estaban los míos. Yo tengo una diferencia en el tema de que mis dos hijos se llevan 4 años. Entonces, a veces hay una distancia en su mente de capacidad de interpretación. Entonces, para nosotros ha sido como, bueno, no podemos crear 2 tiempos devocionales en la casa, tenemos que crear uno solo porque los días no dan. Entonces, tratamos de buscar algo que los dos puedan manejar. Hubo un tiempo, ya que tú estás compartiendo materiales, hubo un tiempo en que ambos estaban en la escuela dominical de la iglesia y allá se daba un material en la escuela dominical que se llama Generación de Gracia. Es un material preparado por Gracia a Vosotros, que cualquier iglesia lo puede adquirir y hacer de eso su clase de escuela bíblica para los hijos. Y ese material tenía un libro que los padres se llevaban a la casa. Y en la semana tenía un devocional y un estudio de lo que ellos ya habían visto en la iglesia. Eso fue un buen tiempo porque nosotros pudimos repasar con ellos lo que ellos vieron el domingo. Y eso era como un complemento para toda esa enseñanza que nos ayudaba no solamente a repasar lo que habían oído, sino también a ser un poquito más sistemáticos con la enseñanza. Y entonces eso nos ayudó mucho en ese tiempo. Ya mis hijos están en una etapa, ya tú sabes, el grande tiene hoy en día 16 y ya está en una etapa de análisis. Entonces ya no puedo contarle historias, no puedo... Ya no es igual, y el otro cree que tiene 16, aunque tiene 11. Él piensa que tiene 16, ya va para 12. Pero gracias a Dios tiene la capacidad de igualar un poquito a su hermano en el razonamiento. Y lo que hacemos es, lo último que hicimos fue estudiar Proverbios. Y su papá
sacó versículos de Proverbios y le hacía la pregunta, ¿qué nos enseña la Biblia? Y ya ellos ahí podían elaborar un poquito más. Requiere tiempo de nosotros, requiere esfuerzo, requiere padres presentes, pero también, y algo que siempre mencionamos, Patricia, que no podemos dejar de mencionar, quizá no era, en la estructura no era ahora, pero no lo voy a dejar de mencionar, es que estoy hablando de padres presentes, pero quizás alguna de ustedes o está criando sola y tiene que hacerlo tú sola. Dios es fiel, Él te va a ayudar y es la palabra de Dios la que va a dar los frutos, no es la presencia, no necesariamente la presencia de alguien, ahí es Dios. Y algunas que están casadas con esposos inconversos o a veces esposos cristianos pasivos que no se involucran en el devocional. Ojalá eso se pueda corregir, pero si no se puede corregir, que esa disfuncionalidad, vamos a decir, no afecte tu vida devocional con tus hijos y que tú hagas todo lo que tienes que hacer de una forma sumisa a tu esposo, sin dañarlo a él, sin dañar la imagen que tienen los hijos de lo que es la figura paterna, sino contribuir a que ese devocional tome forma, ¿verdad que sí? Sí, amén, así es. Y tú sabes que algo más, antes de ir ya como a la parte final de este episodio, sí, que no quería dejar de traer también, es el hecho de tú poder enseñar a tus hijos. Algo que yo aprendí ya siendo más adulta, pero qué bendición tienen nuestros hijos de poder aprender esto desde pequeños, si es el hecho de que toda la escritura se trata de Jesús. Amén. Y que cuando yo esté abriendo la Biblia con ellos y leyendo la Biblia con ellos puedan ver ahí dónde está Jesús en medio de todo esto. O sea, de qué manera este pasaje me apunta a Jesús. Y eso es algo que si desde pequeño nosotros enseñamos a nuestros hijos a buscar, cuando ellos sean adultos y ellos abran sus Biblias, sus ojos se van a ir directamente a eso. O sea, ellos saben que eso va a ser una prioridad en su tiempo y en su estudio de la palabra. Y eso es algo que yo te animo a hacer, a que les enseñes a tus hijos cómo hacerlo, sí, y que ellos puedan ver que Jesús es el centro definitivamente de todo esto. Entonces, finalmente nosotros queremos recordarte algunas cosas que entendemos que son importantes y queremos que tú puedas recordar que el entendimiento y la capacidad de procesamiento de nuestros hijos va creciendo junto con ellos. O sea, lo que hacíamos al principio, que te contábamos, las imágenes que Charvela, por ejemplo, usaba cuando sus hijos eran bebés, ya no tendría ningún sentido ella usarla ahora con sus hijos que son grandes, que tienen 16 y 10 años de edad, porque ellos ahora procesan aún más. Ellos han crecido, son más maduros, tienen capacidad de recibir un alimento aún más sólido todavía. Entonces es importante que nosotros recordemos eso, porque quizás mis hijos van creciendo y yo me voy quedando atrás. Sí. Mis hijos van creciendo y yo me voy quedando como que tienen la misma edad de hace 5 años. Pero no es así, y eso es algo a tomar en cuenta también. Sí, y eso era lo que Pablo decía en Hebreos, que unos tomaban leche y otros necesitaban comida sólida. Eso pasa con nuestros hijos en esas edades. También algo importante, mi esposo que es economista usa mucho esto, no puedo dejarlo afuera, claro, ¿verdad? Claro. El tiempo que no se presupuesta se malgasta. No solamente los recursos que no se presupuestan, el tiempo también. Así que si no agendamos un día, una fecha, se nos pasan las semanas y miramos atrás y decimos, wow, no hicimos devocional, porque no estábamos asignando un día de la semana, aunque sea un día. Hay familias, Patricia, que solamente pueden hacerlo un día. Y si en verdad no pueden más, eso es mejor que no hacer nada. No te avergüences, no lo dejes de hacer por eso. Eso está bien. Además de que nuestros hijos, por la gracia de Dios, muchos de nosotros están también recibiendo en sus colegios, si son colegios que están orientados hacia la fe cristiana, su escuela dominical y su entorno familiar. Así que si ese es tu caso, no te desanimes. Y lo otro es que cada familia tiene su dinámica, lo que decíamos al principio. Lo que me funciona a mí, no te funciona a ti y viceversa. Así que pídele al Señor sabiduría para que te deje saber cuál es la forma, y que lo más importante es que Él siempre te dé el tiempo. Pídele a Él que arregle tu agenda, que te dé el tiempo para sacar ese espacio para compartir su palabra, porque lo vimos, es un mandato de Deuteronomio. Y comparte esto que yo te he dado, pásalo a tus hijos, y esa palabra, como dice Isaías, nunca va a quedar vacía. Amén. ¿Cierto? Así que te despedimos con esto y esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Hasta una nueva entrega.